agradezco muchísimo que esté controlando los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Recuerde que estamos transmitiendo en diferentes vías simultáneamente. Estamos en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Bienvenidos, muchas gracias. Hoy es viernes, día de análisis de lo que fue la semana en los mercados y en la economía con Oscar Gutiérrez de Transcomer. Eso será un poco más adelante en la transmisión. Por lo pronto, le adelanto lo que ya dirá con mucho más detalle Oscar, es pues prueba, la comprobación de que la economía de Estados Unidos viene enfriándose, yo creo que ese es el término correcto, me parece a mí, decir enfriándose. Ni siquiera yo en lo personal alcanzo a decir desacelerándose, más bien enfriándose, pero la buena noticia es que parece que lo está haciendo a un ritmo lo suficientemente moderado como para precisamente no afirmar que se está desacelerando, mucho menos en gran medida. Esto de acuerdo al reporte sobre el empleo que salió este viernes, lo cual lo que trae intrínseco es la noticia de que la perspectiva, la esperanza de que esta economía de Estados Unidos seguramente evitó o estará evitando una recesión y más bien hará lo que se conoce como un aterrizaje suave. De eso estará hablando Oscar Gutiérrez un poco más adelante. Mientras eso sucede, déjeme le informo que un ataque con drones por parte de Ucrania sobre una base naval en el puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro de Rusia, en la costa rusa del Mar Negro, pequeña que es, pero sin embargo bastante vulnerable a los ataques ucranianos. Según los reportes, dañó a un buque de guerra ruso. El Kremlin afirmó e informó que sus fuerzas, el Kremlin no disputó el ataque, lo que dijo es que sus fuerzas lo repelió y que destruyó los drones acuáticos que venían a atacar este puerto. Sin embargo, hubo videos en redes sociales que muestran y que mostraron a un buque de guerra ruso ladeado, inundado, ladeado y que estaba siendo remolcado hacia el puerto. De cualquier manera, hay que decir que los enfrentamientos en el Mar Negro se han incrementado desde que Rusia se retiró del acuerdo que permite o que permitía la exportación de granos a través de los puertos ucranianos, precisamente en el Mar Negro. Ya que estamos hablando de Rusia, hay que decir que este viernes Alexei Navalny, que es el más conocido, el más prominente disidente ruso, fue sentenciado a otros 19 años de prisión. Navalny fue convicto de los cargos inventados de extremismo. Ya con el puro cargo de extremismo, ya podemos saber que es inventado, puesto que, ¿qué es extremismo? ¿Y cómo se prueba el extremismo? ¿Cuáles son los parámetros? En cualquier parte, no nada más en Rusia. Bueno, ese fue el cargo que se le levantó, así como también la Corte lo encontró culpable de rehabilitar el nazismo. De nuevo, ¿cómo se mide? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los parámetros para medir lo que es nazismo o no nazismo y más aún rehabilitar el nazismo? Y esos fueron los cargos que se le levantaron a Navalny. Eh, Todo esto lo está, eh, bueno, también se informó que la Fundación Anticorrupción, que es el organismo no gubernamental que dirige Navalny, incitó a actividades criminales. Este caso, todo este caso fue dirimido en la colonia penal en la que está Navalny, que se encuentra a unos 250 kilómetros al este de la capital rusa,
en donde ya Navalny está cursando una pena por 11 años de prisión, porque entonces fue convicto de una violación de fianza, de fraude y de desobediencia a la corte. Hay que decir que esta alargamiento de la sentencia, esta extensión de la sentencia a Navalny, está de acuerdo o es acorde a las expectativas de quienes apoyaban o apoyan todavía a Navalny, quienes venían diciendo desde antes del veredicto que los fiscales estaban buscando al menos 20 años para Navalny. Pero todo el mundo sabe que en el fondo la verdad es que este número, sean 11 años o sea 20, es puramente simbólico, puesto que tanto los que apoyan a Navalny como los que no lo apoyan, todos están bajo el entendimiento de que Navalny permanecerá en prisión mientras Vladimir Putin permanezca en el Kremlin. Ni un año más y por supuesto que en un año menos tampoco. En el momento en el que Vladimir Putin abandona el Kremlin, en ese momento Navalny abandonará prisión. La pregunta es, ¿cuándo esto sucederá? Hay que decir que la temperatura promedio de la superficie de los océanos del mundo está en su nivel más caliente desde que se comenzó esta medición de acuerdo al Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea. Esta temperatura promedio de la superficie marítima del mundo alcanzó poco menos de 21 grados centígrados, 20,96 grados centígrados, con lo cual se rompe el récord anterior que era de 20,95 que se estableció en el 2016. La anterior marca máxima se había establecido en marzo, en marzo pasado, que es un mes, no, mejor dicho, esta marca anterior se había establecido en un mes de marzo, que es un mes en el que la temperatura promedio del mar usualmente es más alta que en agosto. Pero, sin embargo, de acuerdo a el mes y la ocasión, la fecha en la que se está dando el actual récord, es decir, en esta fecha, pues los científicos esperan que por tanto más récords se rompan antes de que termine este año y muy seguramente en el corto plazo, tan pronto puede ser como dentro de unos cuantos días. Hay que decir que los acuerdos corporativos chinos en Estados Unidos tuvieron un valor o han tenido un valor en lo que va del 2023 de solamente 221 millones de dólares, tratándose de la cifra más baja en 17 años. Por supuesto que las tensiones entre ambos países, incluyendo lo que es francamente una guerra comercial alrededor de los semiconductores, han disminuido el apetito por las fusiones y las adquisiciones en Estados Unidos por parte de empresas y negocios chinos. Hay que decir que en general las adquisiciones chinas fuera de su territorio, las fusiones y las adquisiciones cayeron desde un punto máximo de 212 mil millones de dólares en el 2016 a solamente 54 mil millones en el 2019, porque China, no solamente con Estados Unidos, está teniendo problemas en la actualidad. Las acciones de la Apple, de la gigante Apple, cayeron
después de que esta gigante tecnológica reportó una caída en sus ingresos durante el segundo trimestre, particularmente las ventas de los iPhones, las cuales representan casi la mitad de los ingresos de Apple, cayeron en 2,4% anual. La utilidad neta, sin embargo, incrementó por 2,3%. Este cambio subraya la concentración, la creciente concentración de Apple en los servicios digitales. El número de suscriptores a servicios como el iCloud han subido por 150 millones en los pasados 12 meses. Eso es en cuanto a Apple. Hay que decir que en el caso de Amazon, y probablemente, seguramente, Oscar abundará en esto, pero Amazon presentó sus números, sus resultados este jueves y no se tenían buenos augurios, no había unas estimaciones positivas sobre lo que fuera a presentar Amazon. Sin embargo, al final resulta que esta empresa rompió por arriba las expectativas de los analistas en cuanto a sus utilidades y de hecho tuvo su mayor salto en utilidades desde el 2020. Hay que decir esto. Y por supuesto que también esto vino de la mano de un aumento en las ventas, lo cual tiene un componente de la actividad del consumidor de los Estados Unidos. Porque hay que decir que en el caso de Amazon también tiene una fuerte división, una grande división de digital, una grande división de negocios en la nube, eso también va muy saludable, pero donde venía el pesimismo en las estimaciones sobre Amazon era en su parte de comercio electrónico o de tienda electrónica, y esta fue la que dio la sorpresa, y de nuevo esto viene atado definitivamente a la desempeño, a la confianza, a la actividad propia del consumidor de los Estados Unidos, lo cual se ve reflejado también, hace pareja con el reporte del empleo de este viernes, de lo cual todo esto abundará Oscar Gutiérrez un poco más adelante. Hay que decir también que hablando de disidentes, que estábamos hablando de Rusia, ahora en un caso similar en la India, ahí en ese país, la Suprema Corte de Justicia este viernes puso una pausa al encarcelamiento por difamación de Raúl Gandhi, que es el líder del partido Congreso, que es el partido opositor más grande. En marzo pasado, este político fue sentenciado a 2 años de prisión y fue descalificado de su posición en el Parlamento como parlamentario. Gandhi, que había estado de todos modos libre bajo fianza, apeló su convicción y ha mantenido, por supuesto, todo este tiempo que su caso fue motivado políticamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Durante, durante un discurso de campaña en el 2019, este señor Raúl Gandhi dijo o hizo una declaración chusca, a modo de burla, sobre el apellido Modi. El problema es doble. Primero, que mucha gente en la India se apellida Modi. Pero quizá incluso más importante que eso es que el primer ministro de la India se apellida Modi. Y de ahí venía la broma de este señor Gandhi. Pero otro personaje que se apellida Modi, que es Purnesh Modi, que es un parlamentario del estado de Gujarat, que es la provincia donde nació Narendra Modi, y este señor Purnesh Modi, que es miembro
del partido oficialista Bharatiya Janata, aseguró este señor, de nuevo, que su nombre es Purnesh Modi. Él afirmó que el chiste de Raúl Gandhi, la broma, difamó a su nombre, lo difamó a él y a los de su comunidad, es decir, a todos los que se apellidan Modi, que sí era cierto, por eso lo dijo, pero pues era una broma digna de un opositor hacia su contrincante, hacia su rival. Y bueno, una corte estatal acordó y dos otras cortes rechazaron apelaciones que se habían dado antes en contra de la convicción, lo que significaba que Gandhi se le ha permitido participar en la sesión del Parlamento actual que comienza este mismo mes de julio. Esta decisión que se está tomando este viernes también le permite a Gandhi el regresar al Parlamento y tomar parte, ahora sí de nuevo, en las próximas elecciones generales. Cambiando de tema, este viernes, la segunda empresa de carga de contenedores más grande del mundo, que es Maersk. Estamos hablando de navieras, necesariamente una empresa de carga gigante del mundo. La número uno y la número dos tenían que ser navieras, simplemente por el volumen. Y bueno, Maersk reportó sus resultados al segundo trimestre. Hay que decir que las utilidades operativas cayeron por 72% comparado con el mismo trimestre del año pasado, viniendo del récord de 10.300 millones de dólares a solamente 2.900 millones de dólares. Esto como efecto de que el boom impulsado por la pandemia en los costos de la carga definitivamente llegó a su fin. Los analistas estaban esperando una caída incluso mayor, hay que decir eso, de 2.400, o mejor dicho, a 2.400 millones de dólares. Pero fíjese de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la utilidad de operación. Una utilidad de operación trimestral de 2.900 millones de dólares. Es muchísimo. Pero hace un año la tuvo de 10.300 millones de dólares. ¿Se acuerda de todo lo que estuvimos hablando entonces acerca de los altísimos precios de la carga, que fue uno de los impulsores de la inflación que subsecuentemente sufrimos todos los demás en el mundo? Hay que decir que esta caída, que es definitivamente de corto plazo, esconde una tendencia que es bastante prometedora, porque Maersk ordenó ya 6 navíos cuyas máquinas sean capaces de funcionar con metanol verde, que es este químico que pudiera ayudar a recortar las emisiones por navíos de carga, las cuales son responsables del 3% del total global. Hay que decir que en total, Maersk ha ordenado ya 25 de estos buques de carga que serán propulsados con metanol verde, y el total global de órdenes por este tipo de barcos supera las 100 unidades. Sobre el metanol verde, hay que decir que, a diferencia de otros combustibles que se consideran verdes, como pudieran ser la amonia y el hidrógeno, el metanol puede ser guardado, almacenado a temperatura ambiente. Y las máquinas que funcionan con metanol verde
ya existen, ya funcionan y ya están probadas en toda su eficiencia en general. Ahora, no se espera que el metanol verde vaya a reemplazar al combustóleo en el corto plazo. El combustóleo es lo que utilizan y han estado utilizando los navíos, tanto de carga como de pasajeros, los grandes, eh, básicamente durante el último siglo. Y no se espera que el metanol vaya realmente a ser una presencia fuerte en la industria naviera, al menos hasta que haya muchísimas más terminales de reabastecimiento de metanol y la capacidad de producción de este combustible aumente de manera considerable. Pero, cuando menos, lo que es la industria naviera de carga, en su búsqueda por reducir de manera seria las emisiones, ya está en marcha. Clarísimamente ya está en marcha y esto es una buena noticia en general. Y bueno, ahí lo tiene usted. Por cierto, hay que decir que rápidamente, antes de pasar con Oscar Gutiérrez, comentarle que el petróleo, calladamente, y digo calladamente porque no lo hemos informado los medios de comunicación de manera, digamos que apenas nos estamos empezando a dar cuenta de que el petróleo ha estado subiendo y subiendo de manera importante. Lleva ganado el petróleo un 20% en este último rally que ha estado presentando, lo cual es un aumento importante, un aumento del 20%, y con este aumento en los precios del petróleo ha habido un resurgimiento también en las acciones petroleras. Déjeme, le digo que a ver si encuentro la fecha desde la cual el petróleo ha estado subiendo. Y bueno, no, pues su punto mínimo durante este año fue por debajo de los $70, justo por debajo de los $70, y actualmente está alrededor de los $80 barril. Con lo tanto, ha ganado cuando menos el petróleo estadounidense, el West Texas, el WTI, un 22% desde el 11 de junio. El referencial mundial, que es el Brent, ha ganado un 19%. Así es que ahí está, es un aumento importante en los precios del petróleo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez y su análisis de la semana. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es viernes de análisis de el comportamiento de los mercados y de las bolsas, los valores, mejor dicho, de los mercados y la economía, en este segmento que conduce Oscar Gutiérrez de Transcomer, patrocinado el segmento precisamente por Transcomer. Mi querido Oscar, te saludo con mucho afecto. ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto, como siempre, encantado de estar en tu programa. Y bueno, el día de hoy los mercados importantes del Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq cayeron todos cerca de medio punto. El Dow Jones un 0,43, el S&P 500 un 0,53 y el Nasdaq
un 0,36. En los sectores, el sector de productos discrecionales de consumo subió un 0,81%. Los siguientes sectores tuvieron casi tablas: materiales, energía, sector industrial, financiero, apenas por encima de cero, y un poquito por debajo igual productos de consumo masivo, salud. El sector que más perdió fue el de tecnología e información, perdiendo un 1,18, y seguido por el sector de bienes raíces, que perdió un 0,96. Y bueno, las mejores acciones del día, y voy a nombrar dos porque estuvieron peleándoselo todo el día. Estuvo de primera Amazon, que mencionaste ahorita, sobre Amazon, y al final del día terminó pasándole Warner Brothers, que terminó subiendo un 8,38 durante el día, $13 para terminar en $13.97. Warner Brothers tiene 37.500 empleados, es una empresa de una capitalización de mercado de 35.400 millones, ventas de 41.900 millones de dólares. Es una empresa de medios y entretenimiento, está dividida en 3 segmentos principalmente: el de películas y el de redes de televisión y streaming. Digamos, tiene marcas, bueno, conocidas como Warner Brothers Pictures Group, ¿verdad? Las televisoras, también el grupo de televisión de Warner Brothers, y tiene canales como HBO, HBO Max, Discovery Channel, Discovery Más y CNN. En realidad es curioso que haya subido. Yo estuve buscando noticias, porque los resultados que fueron reportados ayer no fueron muy buenos. En realidad tuvo pérdidas de 0,51 centavos por acción cuando se esperaba 0,38. Han estado, bueno, batallando por ir subiendo sus ingresos de streaming. Las ventas fueron de 10.360 millones, se esperaba 10.440. Sin embargo, sí fueron un 5% mejores que hace un año en el trimestre. Los suscriptores terminaron siendo un poco menos de lo que los analistas esperaban. Fueron 95,8 millones de suscriptores versus 96,7 que se esperaba. Y realmente la noticia positiva, que es tal vez lo que uno puede atribuir de esta subida del día de hoy, que surgió hoy, es que Barbie, la película, está a 100 millones, un poco menos de llegar a la marca de $1.000 millones en ventas. Entonces esto es así como el aspecto positivo que se anunció, y que sí, los resultados de esto se reflejarían en el siguiente trimestre. Entonces es posible que por esto pues se haya anticipado el mercado y sube un 8,38 el día de hoy. Amazon, como comentabas ahorita, bueno, subió casi lo mismo, 8,27%, subió $10,66 para quedar en 139,57 la acción. Amazon es una empresa inmensa, de los mayores empleadores de Estados Unidos. Si no me equivoco, debe ser la segunda, tal vez, no tengo exacto el dato, me parece que la primera es Walmart, pero Amazon tiene 1.541.000 empleados. Esto después incluso de que han recortado este año ya 27.000 empleos. Es una empresa, bueno, cuya capitalización de mercado es de 1.350.000 millones de dólares, con ventas de 538.000 millones de dólares. O sea, esto, para cuantificarlo, es más o menos como 7 veces el PIB de Costa Rica, ¿verdad? Solo esta empresa. Y el tema fue, como bien lo mencionabas, una sorpresa importante en los resultados. O sea, reportaron 65 centavos por acción cuando lo que se esperaba era 35 centavos. Hace un año habían tenido pérdidas que habían reportado por un tema extraordinario, si nos acordamos de la baja en las acciones de Rivian. Pero en las ventas, comparándolas hace un año, sí reportaron 134.400 millones, que es un 11% más que hace un año, y un 8,5% más de lo que se esperaba.
Amazon sigue siendo, y ahorita interesante que mencionaste Apple también, porque vi un analista comparando algunos temas sobre las dos acciones, de cuál tenía más oportunidad y por qué Apple cayó y Amazon está subiendo o subió el día de hoy. Y es que se le ve más oportunidades hacia adelante. Y es que Amazon, que tal vez muchos la conocen pues por las ventas al detalle, realmente el segmento de servicio en la nube, que es AWS, en inglés Amazon Web Services, que genera 22.100 millones de dólares, representa el 70% del ingreso bruto, o sea, de las utilidades brutas de Amazon. Sigue siendo una participación importantísima y por eso también es que ahí se le ve más proyección a futuro. Parte de lo que hizo, bueno, que se tomó positivo también el mercado es que pues, la parte de las ventas de las tiendas físicas, recordemos que ellos tienen Whole Foods, subieron un 7% y la proyección que ellos dieron hacia adelante sobre las ventas fueron también mayores de las esperadas y las proyectaron entre 138.000 y 143.000 millones para el tercer trimestre. Las utilidades en el trimestre fueron de 6.700 millones. Igual, el ingreso operativo fue mayor, fue de 7.680 versus 4.700 que se esperaba. Entonces, esta fue la sorpresa que dio Amazon y eso causó que el día de hoy fuera, bueno, la segunda realmente que más subió, porque al final, como te digo, le pasó en el día Warner Brothers. La peor acción del día, la que sufrió más, y tal vez es sorprendente lo que sufrió, porque cayó un 25%, fue Fortinet. Fortinet es una empresa de ciberseguridad que atiende principalmente instituciones, agencias del gobierno. Tiene 12.600 empleados, una capitalización de mercado de 61.000 millones de dólares y ventas de 5.000 millones de dólares. Las utilidades fueron a pesar de que esta caída, en realidad las utilidades fueron de 38 centavos cuando lo que se esperaba, incluso dependiendo del analista, eran entre 27 y 34 centavos. Las ventas igual subieron un 25% año con año, pero lo único negativo realmente que mencionaron, incluso en la conferencia de prensa, fue que esperaban cerrar algunos negocios este trimestre que quedaron para el próximo, lo cual incluso hasta podría haberse tomado positivo porque podría incrementar las ventas del próximo trimestre, pero sí redujeron la proyección de ventas. Eso, digamos, fue la única parte negativa en la conferencia. Ahora, la redujeron muy poquito. La proyección la bajaron a 5.000, entre 5.350 y 5.450, cuando la proyección anterior era 5.425 millones y 5.485 en ese rango. Es decir, bajaron el rango un poquito y el mercado lo castigó fuertemente, haciendo que perdieran las acciones un 25%. Y bueno, en la semana sí cae un 2,27%. Productos discrecionales de consumo subieron 1,23, energía un 0,65, en parte probablemente por lo que venías mencionando de los precios del petróleo que han venido subiendo en efecto desde junio. Y los sectores que más perdieron durante la semana fueron un 1,5% el sector de bienes raíces, productos de consumo masivo un 1,83% y servicios públicos un 3,84%. Ahora, esta semana hubo un movimiento hacia la baja ahí el miércoles que me atrevo a adjudicárselo al anuncio, imagino, no sé si lo comentaste durante la semana, que fue la baja que le dio Fitch en la calificación a la deuda de los Estados Unidos, que es bien importante, ¿verdad? Le baja la calificación de AAA a AA+ para la deuda de largo plazo. Recordemos que las agencias importantes de calificación son Fitch, S&P, Standard & Poor's y Moody's.
Se considera que tienen más peso Standard Poor's y Moody's, Fitch tal vez como en un tercer lugar, pero sí es significativo que Fitch es la segunda que le baja la calificación. Acordémonos que Standard Poor's le había bajado la calificación a la deuda de los Estados Unidos de triple A a doble A más también desde el 2011. El 18 de abril del 2011, primero hizo una advertencia Standard Poor's de que el panorama se veía negativo para Estados Unidos, esto después de haber aumentado fuertemente la deuda en los Estados Unidos, y el 5 de agosto le baja la calificación, 4 días después de que el Congreso había aumentado el techo de deuda. Y bueno, aquí hay un dato interesante, y es que 2 semanas después de que Standard Poor's hizo este movimiento, entró bajo investigación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la SEC, ¿verdad? Que eso, bueno, deja algo que pensar ahí. Al final me parece que eso no terminó en nada, pero sí la calificación quedó baja desde entonces para Estados Unidos. Moody's mantiene en AAA, y entonces Fitch se convierte en la segunda agencia que le baja la calificación en Estados Unidos, mencionando el deterioro fiscal que ha venido sufriendo los Estados Unidos y que espera que se va a mantener para los próximos 3 años. Ha mencionado también en su reporte el tema de resolver en último minuto el tema de la deuda, y menciona, por ejemplo, los aumentos en el déficit. En este momento, que en el 2023 subió a 6,3 el déficit del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, de 3,7 que estaba en el 22, y prevé que para el 24 y el 25 respectivamente ese déficit, en vez de reducirse, va a terminar ampliándose a 6,6 y 6,9% del PIB. Esto es, o sea, es importante porque incluso en el aumento de la deuda se mencionaron algunos recortes de gastos y tal, pero aún así se prevé un aumento en el déficit. Hay una estadística que mencionan en su reporte que es interesante, y es que la relación entre el interés y el ingreso se espera que llegue a un 10% para el 2025. Para tener una referencia ahí, la mediana para deuda calificada AA es de 2,8 en esta relación, y de un 1% para deuda calificada AAA. O sea, es mencionando, bueno, es que Estados Unidos está mal que la mediana de estas otras calificaciones. Y eso me hace pensar a mí que incluso Fitch ha sido benevolente de alguna manera con los Estados Unidos, pues por tratarse de la moneda de reserva del mundo o los bonos de reserva del mundo. Yo me atrevo a decir que si estos ratios de déficit los tuviera algún país latinoamericano, hace rato que le hubieran bajado la calificación. Entonces, bueno, es un tema que no deja, es decir, que es importante pensarlo. Incluso Fitch espera una subida en las tasas de interés en septiembre. Ellos prevén eso, de 5,5 a 5,75. No es lo que el mercado está diciendo. El mercado se mantiene, como lo hemos mencionado en las semanas anteriores, y en este momento está en 87,5%, diciendo que en la reunión de septiembre se mantiene la tasa. Pero bueno, sí hubo un movimiento después de este anuncio, cayó un poco la bolsa, subió un poquito el rendimiento del bono de los 10 años a 4,20, pero hoy incluso bajó a 4,02. Entonces, varios comentarios de analistas he visto de que realmente esto, así como, bueno, fue sorpresivo y todo, el mercado terminó sin darle mayor importancia. Acordémonos que más bien cuando el mercado ve una dificultad hacia adelante, los rendimientos tienden a bajar al ser refugio. Y el hecho de que han venido subiendo un poco las tasas de interés de largo plazo, muestra un poco más de confianza en el mercado, lo que es congruente con el rally que hemos visto en la bolsa. Y bueno, en relación con lo de Apple, que sí reportó el jueves, que hoy cayó un 4%,
4,8%, pero si tomamos en cuenta toda la semana, en realidad ha caído un 7,15, es decir, ha caído, y lo menciono porque aunque no fue el que más cayó y tal, bueno, cuando uno ve el tamaño de Apple, que tiene 3 millones de dólares de capital, ese 7% significa una caída de 215 mil millones de dólares en el mercado. Y bueno, es que en efecto las ventas han venido cayendo por 3 trimestres consecutivos. Se esperaba las ventas que tengo reportadas de iPhones aquí fue 39,760, se esperaba un poquito más, 39,790, pero sí es menor que los 40,670 que había reportado en el tercer trimestre del 22. Y es que Apple termina catalogándose un poco más como una empresa que vende equipo a comparación a Amazon, que si bien es cierto, quieren impulsar y han venido creciendo el sector servicios, que sí ha crecido, o sea, se reportó ingresos de 21,210 millones versus 20,700 que se esperaba y 19,600 que había reportado el trimestre anterior. Pero bueno, se ve como un efecto de que se pueda prever que haya menos capacidad del consumidor con las mayores tasas de interés para comprar el hardware que produce Apple. Y bueno, finalmente, como bien lo mencionabas, la noticia económica del día de hoy nos muestra que la planilla aumentó en 187,000 empleos en julio, cuando se esperaban 200,000, pero que mantiene bien bajo el desempleo en 3,5%. Esto igual, bueno, las personas desempleadas ahorita en 5,841,000, baja un poquito del mes anterior, que está en 5,957,000. Igualmente baja un poco las ofertas de trabajo, que quedan este mes en 9,582,000, y el mes pasado estaban en 9,600,000, pero sigue habiendo una brecha, ¿verdad? Es decir, sigue habiendo una brecha entre esa cantidad de ofertas de trabajo de poco menos de 4 millones versus la cantidad de personas desempleadas. Y bueno, si en efecto logra el señor Powell contener la inflación manteniendo el desempleo tan bajo, ese es el ideal para hacer, digamos, el no aterrizaje, ¿verdad? Y lograr que no se caiga en una recesión. Sin embargo, lo que muchos economistas consideran como pleno empleo, en donde digamos, hay menos presión para el aumento de los salarios, es más un nivel de desempleo entre 4,1 y 4,7. Así que este desempleo tan bajo sí podría causar un poco más de presión. Pero entonces, bueno, queda por ver. La semana entrante tenemos ya el jueves 10 el resultado del índice de precios al consumidor del mes de julio, el viernes el índice de precios al productor, y bueno, vamos a ver si sube. Yo creo que sí va a subir un poquito, porque en julio del año pasado fue 0, entonces con solo que en julio de este año esté un poquito arriba de 0, el acumulado anual probablemente nos indique un poquito de subida en la tasa de inflación. Oscar, esta bajada de calificación que hizo Fitch de la deuda de Estados Unidos, ¿significa que la deuda de Estados Unidos no es ya grado de inversión? No, sí, claro que sí, sigue siendo. O sea, en términos, habla de AAA es outstanding y AA más es excellent. No, sigue siendo, me parece que grado de inversión es de BB más en adelante. Por supuesto que es grado de inversión, y en realidad el mercado lo ha tomado como, ¿verdad? Como algo que, bueno, llevamos 10 años, 12 años desde que S&P lo bajó a esta calificación y sigue siendo, ¿verdad? El bono del refugio en los Estados Unidos. Pero sí es una señal que ya sean dos empresas calificadoras que le hayan bajado ese rango. No sé, vamos a ver qué pasa en los próximos días y cómo reaccionan. Esto es reciente, como te digo, cuando lo hizo S&P, Standard & Poor's incluso fue hasta investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y criticado por ambas
los demócratas y los republicanos, porque lo toman como que, ¿cómo se le ocurre a usted cuestionar a los Estados Unidos, verdad? Pero bueno, como te digo, si le hubieran hecho eso a un país latinoamericano, nadie lo dudaría. Claro, claro, y no, y acá también hubo bastante rechazo a esta, definitivamente por parte de Janet Yellen, que es la Sí. secretaria del Tesoro, que es previsible, pero ayer leí un titular de uno de los grandes y respetados, tengo que decir, respetados inversionistas del mundo que también criticó la decisión, pero no me acuerdo quién fue, tal vez fue Warren Buffett o alguien de los respetados, no fue Elon Musk, estoy hablando de alguien realmente respetado que también dijo que era inconsecuente o que no tenía mucho sentido esta bajada de calificación, pero no me acuerdo en este momento quién fue. Sí, ahora, la realidad, Alberto, es que sí tiene un déficit muy grande los Estados Unidos. Estaba viendo ahorita que la carga de intereses, te puedo decir el dato en este momento, la carga de intereses es de 652.600 millones sobre una deuda de 32.680.000 millones. Eso te da como un 2%. Si vos ves, hace unos meses yo la había chequeado y estaba como en un 1,5. Y va subiendo porque va tomando efecto las subidas de tasas de interés, donde van venciendo los títulos y van entrando más en vigencia las nuevas tasas de captación, va subiendo la tasa de la deuda total. Pero imagínate que si la tasa se mantiene en los niveles que está ahora por bastante tiempo, esta carga va a continuar subiendo y subiendo. Y entonces, o sea, por eso es que Fitch dice el déficit va a seguir y va a seguir hasta el 2025, que es hasta donde se prevé que empiecen apenas a bajar las tasas y la carga de intereses va a continuar siendo muy pesada. Entonces, bueno, es decir, es cierto que la gente se dice, bueno, es que la moneda de Estados Unidos y los bonos de Estados Unidos van a seguir siendo la reserva mundial y se van a seguir comprando. Estados Unidos va a volver y va a poder pagar toda su deuda, pues ahí sería inconsecuente, ¿verdad? Pero lo cierto es que los indicadores económicos no son los mejores. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y también, yo sin ser técnico en estos asuntos, pero también supongo que algo, vaya, no sé si tú puedas abundar un poco más, aunque ya no tenemos tiempo, pero todo esto tiene también, va en relación a la capacidad de producción de la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos es una máquina productora, es una máquina de hacer dinero de manera productiva, valga la redundancia, y eso también tiene una relación importante. Malo es aquel que tiene muchas deudas y no produce. Claro, pero ve la relación, en este momento, la deuda de Estados Unidos, como te decía, son 32.680.000 millones, digamos, la parte federal, y el Producto Interno Bruto, 27.430.000. Estamos hablando de 119% del PIB, y si se incorporan las deudas estatales y locales, es el 132% del PIB, es mucho más alto que Costa Rica, digamos. Entonces, claro, hay una relación entre la deuda que se soporta con la capacidad de producción, pero está en cifras bastante altas. Claro, hay economías que han sostenido eso por muchísimos años, como Japón, por ejemplo, pero sería mucho más saludable que estuviera en el 40 o el 50%. Claro. Bueno, pues Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, te agradezco muchísimo como cada viernes por tu colaboración. Muchas gracias a vos, Alberto, y feliz fin de semana a vos y toda la audiencia. Muchísimas gracias a ti. Fue Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado justamente por Transcomer. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine esta semana y esta jornada en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de